La relación entre una madre y su hijo es una de las conexiones más profundas y significativas en la experiencia humana, forjada no solo por la biología, sino también por los lazos emocionales, espirituales y culturales que se han tejido a lo largo de generaciones. Desde el primer instante en que una madre sostiene a su hijo en brazos, comienza a entregar un amor incondicional, un cuidado incesante y un sacrificio silencioso pero constante. Este vínculo está marcado por la esperanza y la ilusión de que, con el paso del tiempo, ese amor generoso será reconocido y correspondido por el hijo en forma de gratitud, respeto y reciprocidad. A lo largo de la vida, la madre se convierte en el pilar sobre el cual su hijo se apoya. Ella sacrifica su tiempo, sus deseos personales y, en muchos casos, hasta su bienestar físico y emocional, todo con la intención de ver a su hijo crecer, prosperar y ser feliz. Desde las noches en vela cuando es un bebé, hasta los esfuerzos por guiarlo y protegerlo en su juventud, la madre siembra en su hijo todo lo que tiene con la esperanza de cosechar, en el futuro, no solo el bienestar del hijo, sino también un vínculo cimentado en el respeto mutuo y el reconocimiento de todo lo que ella ha entregado. Sin embargo, muchas veces, este ciclo de entrega y esperanza no se cumple como se espera. En lugar de ser agradecido y respetuoso, el hijo puede crecer para volverse indiferente, ingrato e incluso despectivo hacia su madre. Esta falta de gratitud no solo representa una profunda herida emocional para la madre, sino que también puede ser devastadora, rompiendo la confianza y el amor que ella ha depositado durante años. Para una madre que ha dado todo por su hijo, la ingratitud es una de las decepciones más amargas que puede enfrentar. Pero, ¿por qué un hijo, a quien se le ha dado tanto, llega a comportarse de manera ingrata? ¿Qué lo lleva a menospreciar y no reconocer los sacrificios que ha hecho su madre? Estas preguntas no solo inquietan a muchas madres, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las expectativas humanas, los vínculos familiares y las pasiones que guían nuestras relaciones. Para intentar encontrar una respuesta, podemos recurrir al estoicismo, una antigua filosofía que, aunque desarrollada hace más de 2 milenios, ofrece una visión clara sobre la naturaleza de nuestras emociones y expectativas. Los estoicos nos enseñan que muchas de las pasiones humanas, incluyendo el dolor de la ingratitud, provienen de nuestras expectativas no satisfechas. Cuando una madre espera que su hijo actúe de cierta manera y esa expectativa no se cumple, es natural que surja el sufrimiento. Según los principios del estoicismo, es importante que las personas actúen por virtud y deber, no por lo que esperan recibir a cambio. Esto no significa que una madre deba volverse indiferente o resignada frente a la falta de gratitud de su hijo, sino que debe encontrar paz en el hecho de que ha cumplido con su deber de amar y cuidar, independientemente de cómo el otro responda. Los estoicos subrayan que el control sobre las acciones y pensamientos de los demás es limitado. Solo podemos controlar nuestras propias decisiones y emociones. En este sentido, la ingratitud de un hijo hacia su madre no necesariamente refleja una falta de valor en el sacrificio que ella ha hecho, sino más bien la incapacidad del hijo de reconocer la importancia de la virtud y el deber en su vida. Quizás sea su inmadurez emocional, su propia lucha interna o la influencia de su entorno lo que lo lleva a comportarse de esa manera. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, el foco debe estar en la conciencia de que actuar conforme a la virtud, sin apego a las expectativas del resultado, es lo que realmente importa. En última instancia, la filosofía estoica invita a las madres a encontrar consuelo en el hecho de que su amor y sacrificio son virtudes en sí mismas, y aunque el reconocimiento y la gratitud del hijo sean deseables, no deben ser el único motivo de su entrega. Al vivir según la virtud, guiada por el deber y no por las expectativas, una madre puede alcanzar una mayor serenidad y fortaleza, incluso frente a la ingratitud más dolorosa. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la noción de deber, una idea que define cómo los individuos deben actuar sin esperar nada a cambio. Desde la perspectiva estoica, el deber de una madre es amar y cuidar a su hijo, no por lo que pueda recibir en retribución, sino porque es su responsabilidad natural, algo intrínseco a su papel en la vida. Para los estoicos, el deber es algo que debe cumplirse con virtud.
independientemente de las circunstancias o del reconocimiento externo. Una madre, desde esta óptica, no debería cuidar a su hijo con la expectativa de recibir gratitud, respeto o reciprocidad. La virtud de su deber está en hacerlo porque es lo correcto, no porque espera algo a cambio. Sin embargo, la naturaleza humana es mucho más compleja de lo que la filosofía estoica nos sugiere. Aunque la madre cumpla con su deber de amar y cuidar, el hijo muchas veces no percibe este sacrificio como algo que deba ser reconocido o recompensado. En su desarrollo, podría incluso llegar a dar por sentado los esfuerzos de su madre, sin detenerse a reflexionar sobre todo lo que ella ha hecho por él. Imaginemos el caso de una madre que ha dedicado años de su vida al cuidado de un hijo enfermo, sacrificando su tiempo, su energía y sus propios deseos para garantizar su bienestar. Para ella, el sacrificio se hace por deber y por amor incondicional, pero al llegar a la adultez, el hijo podría ver esa dedicación no como un acto de amor, sino como una carga o una interferencia en su vida. Es posible que, en su egoísmo, no reconozca el sacrificio realizado y la vea más como un obstáculo para su independencia. El estoicismo nos enseña que debemos centrarnos únicamente en lo que está bajo nuestro control. Para una madre, el amor y el sacrificio que entrega son lo que está en su poder, pero la gratitud y el respeto de su hijo no lo están. Ella puede guiar, educar, enseñar, pero no puede forzar a su hijo a sentir gratitud ni a mostrar respeto. Esta es una lección profundamente difícil, pero liberadora. El desapego de las expectativas de los demás, especialmente de aquellos que más amamos, es esencial para la paz interior. Una madre, tras años de dedicación, podría enfrentar la indiferencia de su hijo al llegar éste a la adultez. En lugar de sentirse traicionada o desdichada, la madre puede recurrir al estoicismo para aceptar que su hijo es un ser independiente, con la capacidad de elegir cómo reaccionar, sin que eso la defina como madre. El estoicismo nos recuerda que debemos liberarnos de la necesidad de reconocimiento y centrarnos en hacer lo correcto, simplemente porque es lo correcto. Esto permite a la madre seguir adelante con dignidad, sabiendo que ha cumplido con su deber, independientemente de la respuesta de su hijo. La filosofía estoica también reconoce la naturaleza egoísta de los seres humanos. Los hijos, tanto en su juventud como en su adultez, a menudo están demasiado centrados en sus propias vidas, deseos y ambiciones. En este contexto, es fácil para ellos ver a sus madres no como las personas que sacrificaron tanto por ellos, sino como figuras que pueden obstaculizar su independencia o cuyas necesidades ya no son prioritarias en sus vidas. El desafío para la madre es no caer en el sufrimiento que puede surgir de la ingratitud o el desprecio. Al igual que el estoicismo enseña a liberarse de las expectativas de los demás, también invita a comprender que cada ser humano tiene su propio camino, sus propias decisiones y sus propias batallas internas. Aunque pueda parecer injusto, es posible que un hijo no reconozca el sacrificio hasta que él mismo se vea en una posición similar. No se trata de resignarse a una vida de desdén o indiferencia, sino de encontrar paz al comprender que, al final del día, cada uno es responsable de sus propias acciones y emociones. La madre, al aprender esta lección, puede vivir con tranquilidad, sabiendo que su papel en la vida de su hijo fue cumplido con amor y deber, sin necesidad de esperar algo a cambio. Este egoísmo del que hablamos no necesariamente implica que el hijo sea una persona inherentemente mala. Es parte de la naturaleza humana preocuparse más por uno mismo que por los demás, especialmente en las primeras etapas de la vida adulta, cuando la identidad y el camino propio están en pleno proceso de construcción. Durante este tiempo, muchos jóvenes están tan enfocados en alcanzar sus metas y asegurarse un futuro que pueden olvidar, sin querer, las necesidades emocionales de quienes les rodean, en particular las de sus padres, que han sido su sostén durante gran parte de su vida. Este tipo de egoísmo puede llevar a que un hijo se vuelva ingrato, incluso irrespetuoso, sin ser plenamente consciente del impacto emocional y físico que sus acciones tienen sobre su madre. Por ejemplo, pensemos en un hijo que, absorbido por su afán de perseguir una carrera exitosa, ignora las llamadas y mensajes de su madre, o hace caso omiso de sus intentos por mantener una relación cercana. En su mente,
el hijo está actuando de acuerdo con lo que cree necesario para alcanzar el éxito, sin darse cuenta de que su indiferencia puede estar causando un dolor profundo en su madre, quien, desde el silencio, sigue deseando su bienestar y anhela su cercanía. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo, y en este sentido, la educación de un hijo en la virtud es esencial para que pueda desarrollar una relación basada en el respeto, la gratitud y la reciprocidad con su madre. Un hijo educado en los principios estoicos, virtud, autocontrol, justicia y sabiduría, será más capaz de reconocer los sacrificios que su madre ha hecho por él. Incluso si no siempre expresa su gratitud de forma evidente, sabrá en lo más profundo de su ser que debe tratarla con respeto y consideración. La virtud, según los estoicos, no solo guía nuestras acciones hacia los demás, sino que también nos permite ver con claridad lo que es justo y adecuado en nuestras relaciones, como la que se tiene con una madre. Sin embargo, no todos los hijos son educados bajo estos principios. En ausencia de una formación en virtudes, el hijo puede crecer sin desarrollar una brújula moral sólida, lo que resulta en una carencia de gratitud y respeto. Falto de sabiduría, puede no ser capaz de valorar los sacrificios que su madre ha hecho por él. Sin autocontrol, puede dejarse llevar por la frustración en momentos difíciles, reaccionando de forma despectiva hacia ella, y sin sentido de la justicia, es posible que trate a su madre de manera egoísta, priorizando siempre sus propios deseos y necesidades. Tomemos como ejemplo a un hijo que, durante su juventud, no recibió una educación basada en principios morales sólidos. Al llegar a la adultez, carece de un sentido claro de responsabilidad hacia los demás, incluidas las personas más cercanas a él. Este vacío moral lo lleva a comportarse de forma egoísta e ingrata, sin tener en cuenta el sacrificio y el amor incondicional que su madre le ha ofrecido durante años. Ante cualquier demanda emocional de su madre, su respuesta es de frustración o incluso rechazo, priorizando siempre su propio bienestar sobre el de ella. El estoicismo también ofrece valiosas lecciones para la madre que se enfrenta a la ingratitud de su hijo. Una de las enseñanzas más importantes es la resiliencia. Según los estoicos, debemos aprender a ser resilientes ante las adversidades y a enfrentar el dolor con dignidad. El comportamiento ingrato de un hijo, especialmente cuando una madre ha dedicado tanto de sí misma, puede causar un sufrimiento profundo. No obstante, una madre que sigue los principios estoicos debe aprender a aceptar lo que no está bajo su control. No puede obligar a su hijo a ser agradecido o respetuoso, pero sí puede controlar sus propias emociones y encontrar paz dentro de sí misma, independientemente de las acciones de su hijo. Un ejemplo claro podría ser el de una madre que, tras criar a su hijo con todo el amor y el esfuerzo posible, se encuentra, años después, con la indiferencia de éste. El dolor emocional puede ser devastador, pero el estoicismo le enseña que, aunque la situación la afecte profundamente, lo más importante es cómo responde ella a ese dolor. En lugar de permitir que su vida se vea definida por la ingratitud de su hijo, puede aprender a encontrar consuelo en el hecho de que ha cumplido con su deber y ha actuado de acuerdo con sus valores. Esta aceptación le permite mantener su dignidad y serenidad, incluso frente a las circunstancias más difíciles. El estoicismo también nos recuerda que los seres humanos, en su naturaleza egoísta, tienden a centrarse en sus propios deseos y ambiciones, muchas veces a expensas de los demás. Los hijos, ya sea en su juventud o en su adultez, pueden ver a sus madres como obstáculos en su camino hacia la independencia, o simplemente como figuras cuyas necesidades ya no consideran prioritarias. Este egoísmo puede ser doloroso de enfrentar, pero el estoicismo nos enseña que el valor de nuestras acciones no debe depender de la respuesta de los demás, sino de la virtud con la que las realizamos. Aceptar esta realidad no significa resignarse a una vida de dolor, sino encontrar fortaleza en el deber cumplido y en la convicción de que el verdadero valor de una madre no depende de la gratitud de su hijo, sino de su capacidad para amar incondicionalmente, incluso en ausencia de reconocimiento. Esto no significa que la madre deba aceptar pasivamente el maltrato o la falta de respeto por parte de su hijo. Al contrario, el estoicismo nos enseña a ser firmes en nuestros valores y principios, lo que implica que la madre debe exigir el respeto que merece, pero sin permitir que la ingratitud o el desdén de su hijo la destruyan emocionalmente.
El equilibrio es fundamental. No se trata de ser indiferente o distante, sino de ser lo suficientemente fuerte para no dejar que el comportamiento del hijo controle su bienestar emocional. Por ejemplo, imaginemos a una madre cuyo hijo adulto ha perdido todo interés en su vida, ignorando tanto sus preocupaciones como su bienestar. En lugar de caer en la desesperación o el sufrimiento, esta madre puede aplicar los principios del estoicismo, encontrando en la resiliencia y el autoconocimiento las herramientas necesarias para sobrellevar la situación. Sabe que ha hecho todo lo posible por él, y con esa convicción puede enfrentar el dolor sin dejar que la ingratitud del hijo la consuma. En este sentido, el estoicismo le enseña que no puede controlar las acciones de su hijo, pero sí puede controlar su propia respuesta ante esas acciones. El dolor que siente una madre cuando un hijo muestra ingratitud o falta de respeto es profundo y complicado. Este dolor puede desencadenar sentimientos de frustración, tristeza e incluso fracaso personal, ya que la madre se ha esforzado toda su vida por brindar amor, apoyo y sacrificio por su hijo. Sin embargo, el estoicismo, una filosofía centrada en la virtud, la razón y el autocontrol, ofrece herramientas útiles para enfrentar este tipo de sufrimiento. Una de las más poderosas herramientas que el estoicismo nos proporciona es el perdón. Pero en esta filosofía, el perdón no se concibe como una simple excusa o justificación de las faltas cometidas por el hijo. En cambio, el perdón es visto como un acto de liberación personal, una forma de desprenderse de los sentimientos negativos que pueden atraparnos, como el resentimiento, el odio o el deseo de venganza. Cuando una madre practica el perdón desde una perspectiva estoica, no está justificando ni aceptando el comportamiento dañino de su hijo. Más bien, está tomando el control de su propia mente y emociones, liberándose del sufrimiento que proviene de esperar algo que no está bajo su control. El resentimiento es como una carga que solo pesa sobre quien lo lleva, y el perdón actúa como una liberación de esa carga. Siguiendo los principios del estoicismo, una madre también puede comprender que las acciones de su hijo no definen su propio valor. Si el hijo es ingrato o irrespetuoso, esto no significa que ella haya fallado como madre o que su sacrificio haya sido en vano. El estoicismo enseña que debemos centrarnos en aquello que está bajo nuestro control, y el comportamiento de otra persona no lo está. Lo que sí está bajo su control es la forma en que reacciona ante la situación. Un ejemplo de esto puede ser una madre que, tras años de cuidado y apoyo incondicional, ve cómo su hijo adulto la trata con indiferencia o desdén. En lugar de sumergirse en el dolor de ese rechazo, esta madre puede aplicar el estoicismo para controlar sus emociones, aceptar la realidad tal como es y seguir adelante con dignidad. Puede elegir no permitir que el comportamiento de su hijo defina su felicidad ni su paz interior. El estoicismo también enseña que la vida está llena de adversidades, y la ingratitud de un hijo es solo una de las muchas pruebas a las que nos enfrentamos como seres humanos. Lo importante no es evitar el dolor, sino cómo lo enfrentamos. La resiliencia, un concepto central en esta filosofía, nos invita a mantenernos firmes frente al dolor y la adversidad, reconociendo que, aunque no podemos cambiar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. El estoicismo también nos recuerda que las relaciones humanas están llenas de imperfecciones. La expectativa de que un hijo siempre será agradecido o que siempre mostrará respeto puede ser una fuente constante de decepción. Al desprenderse de esas expectativas, la madre puede liberarse del sufrimiento innecesario. Esto no significa que la relación deba ser fría o distante, sino que la madre, al aprender a controlar sus emociones, puede seguir brindando amor y apoyo sin que su bienestar emocional dependa exclusivamente de la gratitud de su hijo. Otro punto clave del estoicismo es la aceptación de la naturaleza humana. Es un hecho que los seres humanos, especialmente en las primeras etapas de su vida, suelen ser egoístas. Los hijos, en su juventud y hasta en su adultez, pueden estar tan centrados en sus propias ambiciones y necesidades que olvidan o ignoran los sacrificios de sus padres. Este egoísmo no significa necesariamente maldad, sino que es una fase de la vida en la que las personas se enfocan en sí mismas. Para una madre, entender esto puede ser un gran alivio. No se trata de justificar el comportamiento egoísta o ingrato de un hijo, sino de reconocer que, en muchos casos,
Su falta de gratitud no es un reflejo de su amor o de la calidad de la crianza que ha recibido, sino de su propio desarrollo personal. El hijo, tarde o temprano, puede llegar a entender los sacrificios de su madre y a mostrar el respeto que ella merece. Pero, mientras tanto, la madre debe encontrar paz en saber que ha hecho todo lo que estaba a su alcance por su hijo. El perdón en el estoicismo está profundamente entrelazado con la empatía, una cualidad que va más allá de la simple simpatía o compasión pasajera. La empatía, desde esta perspectiva, es la capacidad de ver a los demás, incluso a quienes nos han causado daño, como seres humanos que también enfrentan sus propias luchas, a menudo invisibles para quienes los rodean. Este entendimiento abre la puerta a una visión más amplia de la vida, donde el dolor que nos causan no siempre proviene de la malicia, sino de las batallas internas que ellos mismos están combatiendo. Cuando una madre decide perdonar a un hijo ingrato o irrespetuoso, no solo está logrando una mayor paz interior, sino que está ocupando una posición de sabiduría y fortaleza emocional. En el estoicismo, el perdón es algo más que un acto de reconciliación con el otro. En esencia, es un acto profundo de reconciliación consigo misma. Al perdonar, la madre se libera del peso del resentimiento, una carga que no solo afecta su relación con su hijo, sino que también erosiona su propia serenidad. Epicteto, uno de los principales exponentes del estoicismo, enseñaba que lo que realmente nos provoca sufrimiento no son los eventos externos, sino la forma en que interpretamos esos eventos. De acuerdo con esta enseñanza, el dolor que una madre siente frente a la ingratitud de su hijo no proviene únicamente de las acciones del hijo, sino de la interpretación que ella le da a esas acciones. En otras palabras, es su percepción de esa ingratitud lo que intensifica su sufrimiento. La ingratitud duele porque en su mente espera otra cosa, algo diferente a lo que está recibiendo. Desde la óptica estoica, el perdón se transforma en una herramienta poderosa para reinterpretar las experiencias dolorosas. No se trata de negar el dolor, ni de minimizar la gravedad de la ofensa. Más bien, se trata de comprender que aferrarse al resentimiento y al dolor es, en última instancia, un acto que solo contribuye a la autodestrucción. Al negarse a perdonar, la madre se encierra en un ciclo de emociones tóxicas que drenan su energía y su paz mental. El perdón, tal como lo entienden los estoicos, es una forma de liberarse de este ciclo destructivo. Al liberar su mente de la carga del resentimiento, la madre puede reenfocar su energía en su propio crecimiento emocional y espiritual. En lugar de gastar su energía en pensamientos negativos, puede invertirla en su propio bienestar y en su desarrollo personal. En este sentido, el perdón no es una señal de debilidad o sumisión. Por el contrario, es un acto de poder interior, un reconocimiento de que la paz mental depende de nuestras propias decisiones y no de las acciones de los demás. Pongamos un ejemplo. Imaginemos a una madre que ha criado a su hijo con amor, sacrificio y dedicación, solo para ser ignorada constantemente por él en su adultez. Cada llamada que hace queda sin respuesta, y cada intento de conectar con él es recibido con indiferencia. A lo largo del tiempo, esta indiferencia se convierte en una fuente de profundo dolor para ella. Según el enfoque estoico, esta madre tiene dos opciones: aferrarse al resentimiento, lo cual solo aumentará su sufrimiento, o practicar el perdón. Si esta madre decide adoptar el perdón desde la perspectiva estoica, no estará excusando el comportamiento de su hijo, ni negando que su indiferencia le ha causado dolor. En lugar de eso, elige reinterpretar la situación. Puede entender que su hijo, en su vida adulta, está lidiando con sus propias preocupaciones y desafíos, que puede estar absorto en su carrera, sus relaciones o sus problemas personales, y que su indiferencia no necesariamente refleja una falta de amor. Al comprender esto, la madre puede liberarse del dolor que le provoca la falta de atención de su hijo y encontrar paz en saber que ha cumplido con su deber como madre. El estoicismo también enseña que una madre debe aprender a aceptar aquello que está fuera de su control. No puede controlar las acciones ni los pensamientos de su hijo, pero sí puede controlar su propia reacción ante ellos. Este es uno de los principios más poderosos de la filosofía estoica: enfocar nuestra energía en lo que está bajo nuestro control y aprender a soltar lo que no lo está. Así, el perdón se convierte en una herramienta no solo para sanar una relación,
sino para liberar el alma del sufrimiento innecesario. El perdón, además, permite a la madre preservar su dignidad y su bienestar emocional. Al no depender de la gratitud o del reconocimiento de su hijo para sentirse completa, la madre puede encontrar satisfacción en el simple hecho de haber cumplido con su deber. Este tipo de perdón es un acto de liberación, no solo hacia el hijo, sino hacia ella misma. Es el reconocimiento de que, aunque el comportamiento de su hijo puede ser doloroso, no define su valor como madre ni su capacidad para seguir amando y creciendo. El estoicismo también nos recuerda que todos los seres humanos están sujetos a la naturaleza de sus propias limitaciones y defectos. Un hijo que es ingrato o irrespetuoso no siempre lo hace con malicia. Tal vez está cegado por su propio egoísmo, o simplemente no ha desarrollado la madurez emocional para comprender los sacrificios de su madre. Al entender esto, la madre puede elegir no tomar el comportamiento de su hijo como una ofensa personal, sino como una muestra de las luchas internas que él mismo está enfrentando. Así, el perdón, en lugar de ser una simple reacción ante el dolor, se convierte en una elección consciente de paz y crecimiento. Al practicar el perdón, la madre no solo se libera del peso del resentimiento, sino que también se eleva a una posición de fortaleza interna y sabiduría. Al final, el perdón estoico no es solo una cuestión de relaciones, sino una forma de vida que permite a la madre enfrentar las dificultades con gracia, dignidad y paz interior. Él no responde a las llamadas de su madre, no la visita y parece haberla borrado de su vida. Para ella, esta actitud es profundamente dolorosa. La madre, que lo ha criado con amor y sacrificio, ahora se siente abandonada, herida y traicionada. El vacío que deja esa indiferencia se convierte en una carga emocional que la invade, generando una tristeza que parece difícil de superar. Sin embargo, en lugar de dejar que esa herida la destruya desde dentro, decide tomar un camino diferente, el del perdón. El perdón no es una aceptación del comportamiento del hijo, ni una aprobación de su falta de respeto. Es más bien una elección consciente que la madre hace por su propio bienestar. Ella comprende que si no suelta ese dolor, éste seguirá creciendo, acumulándose en su corazón, envenenando no solo su paz emocional, sino también su salud física. Al decidir perdonar, la madre no está liberando a su hijo de la responsabilidad de sus actos, sino liberándose a sí misma del peso del rencor y la tristeza que amenazan con consumirla. Perdonar desde esta perspectiva no es fácil, pero es liberador. En vez de permitir que la amargura arraigue en su interior, la madre encuentra paz al aceptar lo que no puede controlar, las acciones de su hijo. El estoicismo, una filosofía que pone énfasis en la aceptación de la realidad tal como es, enseña que debemos aceptar la naturaleza humana, no como desearíamos que fuera, sino como realmente es. Esto incluye aceptar que las personas, incluso los seres más queridos, a veces no actuarán de la manera que esperamos. Entender por qué un hijo puede volverse ingrato o despectivo hacia su madre puede ser un ejercicio de profunda empatía. Desde una perspectiva estoica, según las enseñanzas del emperador y filósofo Marco Aurelio, todos los seres humanos son propensos a cometer errores y caer en sus debilidades. La ingratitud de un hijo, aunque profundamente dolorosa, puede ser vista no como un acto de crueldad deliberada, sino como una manifestación de sus propias luchas internas. Quizás el hijo carece de madurez emocional o no ha desarrollado la capacidad de ver más allá de sus propios deseos y necesidades inmediatas. El estoicismo nos recuerda que las acciones de los demás, aunque nos hieran, no siempre están motivadas por un deseo consciente de causarnos daño. A menudo, las personas actúan desde la ignorancia, el egoísmo o la confusión. En este caso, el hijo ingrato puede no ser completamente consciente del dolor que su indiferencia está causando. Tal vez esté cegado por su propia búsqueda de éxito o atrapado en las expectativas que la sociedad le ha impuesto. Tal vez su distancia emocional es un reflejo de los conflictos internos que enfrenta y que lo impiden ver el amor y el sacrificio de su madre. Un ejemplo claro de esto es el de un joven que al enfrentar las exigencias de la vida moderna, las expectativas de éxito y la presión social, se concentra tanto en sí mismo que olvida a su madre. Él no ve, o no puede ver, el dolor que su distanciamiento provoca en ella.
Desde la perspectiva de la madre, este comportamiento es una señal de ingratitud y desprecio, una muestra de que sus años de esfuerzo y amor no son reconocidos ni valorados. Sin embargo, si la madre practica la empatía y trata de comprender el conflicto interno de su hijo, puede llegar a ver que su comportamiento no es un acto consciente de crueldad. Su hijo no está siendo deliberadamente frío o distante, simplemente está luchando por encontrar su propio camino en el mundo, y en el proceso, ha perdido de vista el daño que está causando a quienes lo rodean. Esta comprensión no justifica el comportamiento del hijo, ni borra el dolor que su madre siente, pero le permite a la madre tener una visión más compasiva, lo que puede abrir el camino hacia el perdón. El perdón, en este sentido, se convierte en un acto de sabiduría y fortaleza, una manera de liberar su propio corazón del sufrimiento. Al comprender que el hijo no actúa desde la malicia, sino desde la ignorancia o la confusión, la madre puede soltar el resentimiento y encontrar una paz que no depende de la conducta de su hijo. El estoicismo nos enseña que no tenemos control sobre las acciones de los demás, pero sí tenemos control sobre nuestras propias reacciones. La madre puede elegir no quedarse atrapada en el ciclo de dolor y frustración que su hijo ha generado con su indiferencia. En lugar de alimentar el resentimiento, puede optar por concentrarse en lo que está bajo su control, su propia respuesta emocional. Al decidir perdonar, la madre no está renunciando a su dignidad ni aceptando un trato injusto. Está tomando una postura poderosa, eligiendo la paz sobre el conflicto interno. El perdón estoico no significa olvidar o ignorar el daño causado. Se trata de reconocer que el sufrimiento prolongado proviene de nuestra propia interpretación de los eventos y que tenemos el poder de cambiar esa interpretación. Al liberar el resentimiento, la madre no solo se cura a sí misma, sino que también abre la posibilidad de una relación renovada con su hijo en el futuro. Puede que él en algún momento se dé cuenta del dolor que ha causado y busque reparar la relación, o puede que no. Pero en cualquier caso, la madre habrá encontrado paz en su propio corazón, independientemente de lo que haga su hijo. Al final, el perdón no es solo un regalo que se le da al otro, sino un regalo que se da a uno mismo. Es un acto de autocompasión, una forma de liberarse de la carga del sufrimiento que acompaña al resentimiento. Al practicar el perdón, la madre no solo protege su propio bienestar emocional y físico, sino que también demuestra la virtud de la fortaleza y la sabiduría. El estoicismo nos recuerda que la verdadera paz viene de dentro, y que el perdón es una de las claves para alcanzar esa paz duradera. Cuando una madre es capaz de observar la situación desde una perspectiva más amplia, se le abre la puerta al perdón. En el corazón del estoicismo reside un principio fundamental: la distinción entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control. Las emociones, pensamientos y acciones de otras personas, incluidos nuestros propios hijos, no están bajo nuestra autoridad directa. Lo que realmente tenemos el poder de manejar es nuestra respuesta frente a esas situaciones y sentimientos. En este contexto, la madre puede no tener la capacidad de cambiar la conducta ingrata o irrespetuosa de su hijo, pero sí tiene la facultad de decidir cómo va a reaccionar ante ello. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos modificar y a comprender que al hacerlo, encontramos una forma de liberación interna. Esta aceptación no implica rendirse ante una injusticia o resignarse sin luchar, sino reconocer que la paz y el bienestar emocional dependen de nuestra habilidad para controlar nuestras propias respuestas. Cuando una madre deja de intentar cambiar a su hijo, de forzar su gratitud o respeto, libera una enorme carga emocional. Deja de enfrentarse a una realidad inmutable y, en lugar de esto, encuentra serenidad en su propia conducta virtuosa. Un ejemplo claro es el de una madre cuyo hijo adulto ha decidido distanciarse completamente de la familia. Aunque este distanciamiento le cause un dolor profundo, la madre que practica el estoicismo comprende que no tiene el poder de cambiar los sentimientos o las decisiones de su hijo. Lo único sobre lo que tiene control es su propia reacción y sus propias emociones. En lugar de dejarse arrastrar por la desesperación o el dolor, esta madre opta por aceptar la realidad tal como es y enfocar sus esfuerzos en mantener su paz interior. Ella comprende que su valor como persona no se mide por la gratitud o el respeto que reciba de su hijo,
sino por la integridad de su carácter y la fortaleza de su virtud. El resentimiento, sin embargo, es una emoción peligrosa que puede erosionar el alma desde dentro. Para los estoicos, el resentimiento es un veneno que envenena más a quien lo alberga que a quien lo provoca. Cuando una madre se aferra al rencor hacia su hijo por su ingratitud, no solo está infligiéndose un daño a sí misma, sino que está perpetuando un ciclo de dolor y conflicto. El estoicismo, en cambio, nos invita a transformar ese resentimiento en algo más constructivo, en compasión. La compasión, a diferencia del resentimiento, tiene el poder de sanar tanto a quien la otorga como a quien la recibe. Una madre que elige cultivar compasión hacia su hijo, en lugar de aferrarse a la ira o al dolor, encuentra un camino hacia su propia sanación. Este cambio de enfoque le permite comprender que, aunque su hijo haya cometido errores o haya sido irrespetuoso, esos actos no lo definen por completo. Como ser humano, él también está luchando con sus propios conflictos internos, batallas invisibles que pueden estar nublando su juicio y sus acciones. Desde una perspectiva estoica, desarrollar compasión no significa excusar el comportamiento dañino del hijo, ni justificar su falta de gratitud. Es más bien una forma de elevarse por encima del dolor personal y comprender que todos los seres humanos, incluidos nuestros hijos, están sujetos a sus propias limitaciones, miedos y debilidades. El hijo ingrato tal vez no esté actuando con maldad deliberada, sino que puede estar cegado por su propio egoísmo, atrapado en las exigencias de su vida o luchando con problemas que le impiden ver el sacrificio de su madre. Un ejemplo más claro sería el de un hijo joven que, ante la presión de sobresalir en su carrera y cumplir con las expectativas de la sociedad, se distancia emocionalmente de su madre. En su búsqueda de éxito, su relación con ella queda relegada a un segundo plano. Para la madre, este alejamiento es doloroso y parece un acto de ingratitud. Sin embargo, al practicar la compasión y la empatía, la madre puede llegar a comprender que su hijo no actúa con el propósito de herirla, sino que está inmerso en sus propios retos y deseos, cegado por su propio proceso de crecimiento personal. La compasión no elimina el dolor, pero lo suaviza. No cambia la realidad, pero sí transforma la forma en que la madre se relaciona con ella. Al optar por la compasión en lugar del rencor, la madre elige un camino de sanación emocional que no solo la beneficia a ella, sino que también abre la puerta a una posible reconciliación futura. Al fin y al cabo, el estoicismo nos enseña que las emociones negativas, como el resentimiento y la ira, solo perpetúan el sufrimiento, mientras que la compasión y la aceptación nos liberan de ese peso. Al aceptar la naturaleza humana tal como es, con todas sus imperfecciones y limitaciones, la madre encuentra un sentido más profundo de paz. No se trata de resignarse al maltrato, ni de aceptar el dolor sin cuestionarlo, sino de entender que el bienestar personal no puede depender de la gratitud de los demás. Al final, la madre comprende que lo que verdaderamente define su valor no es cómo su hijo la trata, sino cómo ella elige enfrentarse a la situación. El estoicismo no niega el dolor, ni minimiza la importancia de las relaciones humanas. Lo que ofrece es una forma de manejar las emociones de manera saludable, de aceptar lo inevitable, sin dejar que ello destruya nuestra paz interior. La madre que practica el estoicismo y elige el perdón y la compasión por encima del resentimiento, se libera de un ciclo de sufrimiento que podría haberla consumido. De este modo, se convierte en un ejemplo de fortaleza y sabiduría, no solo para su hijo, sino también para sí misma, al encontrar en su interior la verdadera fuente de su paz y felicidad. En el marco del pensamiento estoico, el perdón no es un signo de debilidad, sino una muestra de verdadera fortaleza interna. Implica reconocer que todos los seres humanos, incluidos aquellos que nos han causado dolor, como los hijos ingratos, están sujetos a sus propias limitaciones, errores y debilidades. La compasión, que es una parte integral del perdón, permite a una madre ver a su hijo no solo como la fuente de su sufrimiento, sino como un ser humano que, al igual que todos, lucha por encontrar su lugar y propósito en el mundo. Tomemos como ejemplo el caso de una madre cuyo hijo ha actuado de forma egoísta durante muchos años, ignorando sus esfuerzos por mantener una conexión emocional. En lugar de aferrarse al resentimiento, esta madre, guiada por los principios estoicos,
opta por responder con compasión. Esta decisión no implica que justifique el comportamiento de su hijo, ni que se haya resignado al maltrato. Lo que realmente hace es reconocer que su hijo está enfrentando sus propios conflictos internos, ya sean emocionales o psicológicos. Esta compasión, aunque no resuelve la situación de inmediato, le permite a la madre enfrentar la relación con una paz interior que antes no tenía, alejándola de la amargura que podría haberla consumido. El perdón, según el estoicismo, no siempre lleva a una reconciliación automática, pero sí puede ser el primer paso hacia ella. El acto de perdonar no significa necesariamente que la relación deba volver a ser lo que era en el pasado. Es posible que una madre perdone a su hijo por su ingratitud, pero eso no implica que deba aceptar un comportamiento dañino o permitir que se repitan los mismos patrones destructivos que le causaron dolor en primer lugar. En este contexto, el perdón puede ser una decisión consciente de liberar el rencor y crear un espacio para el diálogo y el entendimiento, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a hacerlo. La reconciliación, si ocurre, debe basarse en nuevos términos, fundamentados en el respeto mutuo y en un reconocimiento honesto de los errores que ambos, madre e hijo, han cometido. El hijo debe reconocer su ingratitud y asumir la responsabilidad de sus acciones, mientras que la madre, aunque ha perdonado y ha encontrado paz dentro de sí misma, también debe mantener claros sus principios y límites para evitar que la dinámica vuelva a ser destructiva. El estoicismo nos enseña que la virtud es el cimiento sobre el cual se deben construir todas las relaciones. Por lo tanto, cualquier intento de reconciliación debe estar enraizado en los valores de respeto, honestidad y justicia. Un ejemplo de esta filosofía en acción sería un hijo que, después de años de distanciamiento, finalmente se da cuenta del dolor que ha causado a su madre. Toca a su puerta buscando una oportunidad para enmendar su relación. La madre, habiendo practicado el perdón y encontrado su propia paz interior a través de la aceptación y la compasión, está dispuesta a escuchar y darle esa oportunidad. Sin embargo, ella es clara en que para que la relación se restaure, debe haber un cambio profundo en la manera en que ambos se comunican e interactúan. Este cambio no es solo un ajuste superficial en sus comportamientos, sino una transformación auténtica en la dinámica de su relación. Ambos deben comprometerse a respetar los principios de virtud que rigen una vida estoica: el respeto, la justicia y la honestidad. La madre puede establecer límites saludables que protejan su bienestar emocional, asegurándose de que no se repitan los errores del pasado. A su vez, el hijo, si realmente busca una reconciliación genuina, debe mostrar con sus acciones un cambio en su actitud, dejando atrás el egoísmo que lo llevó a distanciarse en primer lugar. En este proceso, la madre no renuncia a su dignidad, ni se somete a ser maltratada nuevamente. El perdón, desde una perspectiva estoica, no significa aceptar de vuelta a alguien en las mismas condiciones que permitieron el dolor, sino ofrecer una oportunidad de transformación, tanto para uno mismo como para la otra persona. En este sentido, el perdón permite la liberación del resentimiento, pero también el establecimiento de nuevas reglas de interacción que garanticen una relación más saludable y equilibrada. El estoicismo nos recuerda que las emociones destructivas como el resentimiento y la ira no deben dominar nuestras vidas. El resentimiento, en particular, es visto como una toxina emocional que, en lugar de dañar a la persona hacia la cual está dirigido, envenena más profundamente a quien lo experimenta. Cuando una madre guarda rencor hacia su hijo por su ingratitud o falta de respeto, en realidad está alimentando un ciclo de sufrimiento que consume su energía y bienestar emocional. El estoicismo nos invita a liberarnos de esta carga emocional mediante la práctica de la compasión. La compasión no significa ser indulgente con el mal comportamiento, sino adoptar una visión más amplia y comprensiva de la situación. Implica reconocer que las acciones hirientes del hijo pueden no provenir de una malicia intencionada, sino de su propia confusión, ignorancia o problemas no resueltos. Al practicar la compasión, la madre no solo transforma su percepción del hijo, sino que también encuentra un camino hacia su propia sanación emocional. Un ejemplo podría ser el de un hijo que, agobiado por las expectativas y las presiones de su vida profesional, ha descuidado su relación con su madre. Este hijo, en su búsqueda de éxito,
no se da cuenta del dolor que su indiferencia está causando. Para la madre, este distanciamiento podría parecer un signo de ingratitud flagrante, pero al practicar la compasión y el perdón, ella puede llegar a entender que su hijo está lidiando con sus propios desafíos personales y emocionales. Esta comprensión no justifica su comportamiento, pero sí permite a la madre abordar la situación desde un lugar de paz, en lugar de resentimiento. Al fin y al cabo, el estoicismo nos enseña que nuestra paz interior y nuestro bienestar no deben depender de las acciones o las actitudes de los demás. La madre que practica el estoicismo encuentra en su interior la fortaleza para aceptar lo que no puede cambiar, elige el perdón y la compasión en lugar del rencor, y establece límites claros que protejan su dignidad. De este modo, se convierte en un ejemplo de virtud no solo para su hijo, sino para sí misma. La reconciliación, en este contexto, no significa simplemente volver a las viejas dinámicas, sino que representa un verdadero renacer de la relación, uno que está cimentado en el respeto mutuo y la comprensión profunda entre ambas partes. Desde la perspectiva del estoicismo, el perdón no es solo un mecanismo para remendar los lazos rotos, sino una herramienta esencial para liberar a la madre del dolor emocional causado por la ingratitud o el distanciamiento de su hijo. Este tipo de perdón trasciende la simple reparación de la relación, ya que tiene un poder curativo profundo que permite a la madre recuperar su equilibrio emocional y encontrar la paz necesaria para continuar adelante, independientemente de si el hijo elige modificar su actitud o no. El perdón, cuando se combina con la empatía y la aceptación, actúa como un escudo protector contra el dolor y el resentimiento que fácilmente pueden arraigarse en el corazón de una madre que se siente traicionada por el desprecio o indiferencia de su hijo. La capacidad de perdonar no significa aceptar o justificar comportamientos dañinos, sino encontrar el camino para liberar el alma de cargas emocionales que solo sirven para perpetuar el sufrimiento. A través de esta práctica, la madre recupera su dignidad y fortaleza, volviendo a centrarse en su propio bienestar emocional, sin depender del reconocimiento o gratitud de los demás. El estoicismo nos enseña que lo que realmente importa no es cómo actúan los demás hacia nosotros, sino cómo respondemos a esos actos. Nos recuerda que lo esencial es nuestra propia virtud, nuestra capacidad de actuar con sabiduría y compasión frente a las adversidades de la vida. La actitud ingrata de un hijo, aunque dolorosa, se convierte en una oportunidad invaluable para la madre de practicar estas virtudes. A través de esta práctica, ella puede crecer como persona, fortaleciendo su carácter y encontrando una paz interna que no depende de factores externos ni de la validación de los demás. El proceso de perdonar, según los principios del estoicismo, implica aceptar que hay cosas que no podemos controlar, y entre ellas están las acciones y emociones de los demás. En el caso de la relación madre-hijo, esto puede ser especialmente difícil, ya que muchas madres invierten toda su energía y amor en sus hijos, con la expectativa natural de que esos sentimientos y sacrificios serán correspondidos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a liberarnos de esas expectativas y a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro poder, nuestras propias acciones y reacciones. Imaginemos una situación en la que una madre, tras años de criar a su hijo con devoción, se encuentra con su indiferencia una vez que alcanza la adultez. El hijo, absorto en sus propios problemas o ambiciones, la ignora, no responde a sus llamadas y parece haberla relegado a un segundo plano en su vida. La reacción natural de la madre sería sentir dolor y resentimiento, pero al aplicar los principios estoicos, ella elige perdonar. No lo hace porque el comportamiento del hijo sea justificable, sino porque entiende que si no lo hace, el peso de esa herida emocional seguirá creciendo en su interior, afectando no solo su bienestar psicológico, sino también su salud física y emocional. El perdón, en este caso, se convierte en una herramienta de autoliberación. A través de él, la madre se desprende de la carga emocional que la aflige, y en lugar de dejarse consumir por la amargura, encuentra una aceptación serena de lo que no puede cambiar. Este proceso no es un acto de debilidad, sino un acto de fortaleza, porque la madre entiende que el control sobre las acciones de su hijo está fuera de su alcance. Lo que sí puede controlar es cómo ella decide reaccionar ante esas acciones. La enseñanza del estoicismo es clara.
Debemos aceptar la naturaleza humana tal como es, con sus imperfecciones y desafíos. En este sentido, entender por qué un hijo puede ser ingrato o irrespetuoso hacia su madre es un ejercicio de empatía. Como decía Marco Aurelio, todos los seres humanos están sujetos a errores y debilidades, y la ingratitud de un hijo puede ser vista como una manifestación de su propia lucha interna. Tal vez el hijo no sea capaz de ver más allá de sus propias preocupaciones o responsabilidades, cegado por su egoísmo o atrapado en problemas personales que le impiden valorar el amor y sacrificio de su madre. Al practicar la empatía, la madre puede comprender que su hijo no está actuando con malicia intencionada, sino que está enfrentando sus propios desafíos. Esta comprensión no minimiza el dolor causado, pero permite a la madre abordar la relación desde un lugar de paz interior, en lugar de resentimiento. Este tipo de compasión no transforma instantáneamente la situación, pero sí proporciona a la madre una base emocional más saludable desde la cual navegar su relación con su hijo. Aunque el perdón no garantiza una reconciliación inmediata, puede ser el primer paso hacia ella. En el contexto estoico, el perdón no implica volver a las dinámicas destructivas que existían previamente, sino que representa una oportunidad de empezar de nuevo bajo términos más equilibrados y respetuosos. La madre puede perdonar a su hijo por su ingratitud, pero eso no significa que deba aceptar nuevamente un comportamiento abusivo o irrespetuoso. La reconciliación, si ocurre, debe basarse en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los errores cometidos por ambas partes. El hijo, si busca una verdadera reconciliación, deberá reconocer el daño que ha causado y mostrar con sus acciones un verdadero cambio en su actitud. Al mismo tiempo, la madre, aunque haya perdonado, debe establecer límites claros que protejan su bienestar emocional y asegurarse de que esos límites sean respetados. El estoicismo nos enseña que cualquier relación, para ser saludable, debe estar fundamentada en la virtud, el respeto y la honestidad. Por lo tanto, una madre que ha perdonado a su hijo y está dispuesta a darle una nueva oportunidad, lo hace desde un lugar de fortaleza. Ella deja claro que, aunque está abierta a la reconciliación, esta debe estar anclada en principios sólidos como el respeto y la justicia. El hijo, por su parte, debe estar dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos y trabajar activamente en la construcción de una relación más saludable y equitativa. Al final, lo que realmente importa es que tanto madre como hijo se esfuercen por crecer y mejorar como seres humanos. A través del perdón, la empatía y la aceptación, la madre encuentra no solo la paz interior que necesita, sino también la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida con dignidad y sabiduría, recordando siempre que su valor como persona no depende de las acciones de los demás, sino de su propia virtud y carácter. La reconciliación, en este contexto, no debe entenderse como un simple retorno a las dinámicas del pasado, sino como una oportunidad para construir algo nuevo y más sólido, basado en el respeto y la comprensión mutua. Desde la perspectiva del estoicismo, el perdón no es únicamente una herramienta para reparar los lazos rotos, sino una fuerza transformadora que libera a la madre del sufrimiento que la ingratitud de su hijo pueda haberle causado. A través del perdón, ella encuentra la paz interna necesaria para seguir adelante, sin que su bienestar emocional dependa de si su hijo cambia o no su actitud o comportamiento. El perdón, en combinación con la empatía y la aceptación, actúa como un escudo protector que resguarda a la madre del dolor continuo y del resentimiento que fácilmente puede acumularse. Este escudo le permite vivir con dignidad y fortaleza, sin dejarse vencer por las emociones negativas. El estoicismo enseña que lo que más importa en la vida es cómo respondemos a los desafíos, y no los desafíos en sí. En este caso, la ingratitud o indiferencia de un hijo, aunque dolorosa, representa una oportunidad para que la madre practique virtudes esenciales como la sabiduría, la paciencia y la compasión. La verdadera fortaleza, según el estoicismo, no radica en controlar a los demás, sino en controlarnos a nosotros mismos. En la relación madre-hijo, esto significa que la madre debe aprender a encontrar paz dentro de sí misma, independientemente de las acciones o emociones de su hijo. No puede forzar su gratitud, ni controlar sus decisiones, pero lo que sí puede hacer es elegir cómo responder a esas circunstancias. Dejar ir el resentimiento
no solo es un acto de amor hacia el hijo, sino un acto de autopreservación para la madre, que debe proteger su propio bienestar emocional y espiritual. Este enfoque estoico no implica resignación o pasividad ante el maltrato o la falta de respeto. Al contrario, el estoicismo valora la firmeza en los principios y en los valores personales. La madre tiene el derecho de exigir respeto, pero debe aprender a no permitir que la falta de gratitud de su hijo la destruya emocionalmente. El equilibrio entre mantener firmes sus límites y al mismo tiempo no aferrarse al sufrimiento es lo que le permitirá conservar su paz interior. Imaginemos, por ejemplo, a una madre cuyo hijo adulto ha decidido distanciarse completamente de la familia. Aunque este distanciamiento le cause un profundo dolor, la madre, al practicar el estoicismo, comprende que no puede controlar los sentimientos ni las decisiones de su hijo. En lugar de hundirse en la desesperación, elige centrarse en su propia serenidad, recordando que su valor no está definido por la gratitud o el reconocimiento que recibe, sino por su propia virtud y carácter. Esto la fortalece y le permite seguir adelante con dignidad. El resentimiento es una emoción que puede destruir desde adentro. Para los estoicos, es como un veneno que daña más a quien lo siente que a quien lo causa. Cuando una madre guarda rencor hacia su hijo por su ingratitud, no solo se hace daño a sí misma, sino que perpetúa un ciclo de dolor y conflicto. El estoicismo nos invita a transformar ese resentimiento en compasión, una emoción que no solo sana al que la ofrece, sino también al que la recibe. La compasión, desde el punto de vista estoico, no es un signo de debilidad, sino una manifestación de la fortaleza interna. Es el reconocimiento de que todos los seres humanos, incluidos aquellos que nos han lastimado, están enfrentando sus propias luchas internas. En lugar de ver a su hijo solo como una fuente de dolor, la madre puede elegir verlo como un ser humano con sus propias dificultades, inseguridades y desafíos. Este cambio de perspectiva no excusa el mal comportamiento, pero le permite a la madre abordarlo desde un lugar de mayor comprensión y paz interior. Por ejemplo, una madre cuyo hijo ha actuado de manera egoísta durante muchos años, ignorando sus intentos de conectarse, podría aferrarse al resentimiento. Sin embargo, inspirada por los principios estoicos, podría optar por sentir compasión por su hijo, no porque justifique su comportamiento, sino porque comprende que él está luchando con sus propios problemas. Esta compasión no cambia la situación de inmediato, pero le permite a la madre abordar la relación desde una perspectiva más saludable y menos emocionalmente dañina. El perdón no siempre lleva a la reconciliación inmediata, pero puede ser un primer paso hacia ella. Desde una perspectiva estoica, el perdón no implica necesariamente restaurar la relación a su estado anterior. Puede que una madre perdone a su hijo por su ingratitud, pero eso no significa que acepte un maltrato continuo o que tolere patrones destructivos. El perdón, en este caso, es una decisión consciente de liberar el rencor y abrir espacio para el diálogo, siempre que ambas partes estén dispuestas a ello. Para que la reconciliación sea genuina, debe estar basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de las faltas cometidas por ambas partes. El hijo debe asumir su responsabilidad por su ingratitud, y la madre, aunque haya perdonado, debe mantener sus principios y límites claros. El estoicismo enseña que toda relación saludable debe basarse en la virtud, la honestidad y la justicia, y cualquier intento de reconciliación debe reflejar estos principios. Un ejemplo de esto sería un hijo que, tras años de distanciamiento, se da cuenta del dolor que ha causado a su madre y busca la reconciliación. La madre, que ha practicado el perdón y ha encontrado paz dentro de sí misma, está dispuesta a darle una nueva oportunidad, pero deja claro que para que la relación se restaure, debe haber un cambio en la forma en que ambos interactúan. No se trata de volver a los viejos hábitos, sino de construir una nueva relación sobre bases más sólidas de respeto y comprensión mutua. Este proceso no es sencillo, pero a través del perdón, la madre puede liberarse del sufrimiento emocional que la ingratitud le ha causado. El estoicismo nos recuerda que al final, lo que más importa es cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Enfrentar los desafíos con sabiduría, compasión y fortaleza nos permite encontrar la paz interna que no depende de las acciones de los demás, sino de nuestra propia capacidad para comprender
y actuar con virtud. A través del perdón, la empatía y la aceptación, la madre puede transformar su dolor en una oportunidad de crecimiento personal. Puede que el hijo nunca cambie su comportamiento, pero eso no define el valor de la madre, ni su capacidad de encontrar paz y fortaleza en su propia vida. En diferentes momentos de la historia, el vínculo entre madres e hijos ha sido interpretado de diversas maneras, dependiendo de las creencias, las culturas y las circunstancias sociales. En el antiguo Egipto, la maternidad era profundamente venerada, y la diosa Isis era la personificación del ideal de la madre protectora. Isis, madre del dios Horus, fue venerada por su capacidad de resucitar a su esposo Osiris y por su papel en la protección y crianza de Horus, quien sería el futuro gobernante de Egipto. Este mito reflejaba la visión de la madre como la fuente de vida y cuidado, alguien que no solo daba la vida, sino que luchaba por mantenerla y protegerla a cualquier costo. En la era victoriana, la imagen de la madre perfecta también se consolidó. La mujer era vista como el centro moral del hogar, alguien que debía guiar a sus hijos hacia una vida de virtud y decencia. El culto a la maternidad se convirtió en una ideología predominante, especialmente en Europa y América, donde se idealizaba a la madre sacrificada y amorosa, dedicada exclusivamente a sus hijos y a la vida familiar. Sin embargo, esta idealización también puso una inmensa presión sobre las mujeres, que a menudo eran juzgadas por su capacidad de cumplir con este ideal. Con el tiempo, la percepción de la maternidad ha seguido evolucionando. En el siglo XX, con los avances en psicología y la influencia de Sigmund Freud, la relación entre madres e hijos comenzó a ser vista desde una perspectiva más profunda y compleja. Freud y otros psicólogos analizaron cómo las experiencias tempranas con la madre podían influir en la personalidad y las relaciones futuras del individuo. Esto dio lugar a una comprensión más rica de cómo la relación madre-hijo podía moldear la vida emocional y psicológica de una persona, tanto en su juventud como en su vida adulta. Hoy en día, las ideas sobre la maternidad son diversas, ya que las madres juegan muchos roles diferentes en función de las estructuras familiares y las circunstancias sociales. Sin embargo, a lo largo de la historia, una cosa sigue siendo cierta. El vínculo entre una madre y su hijo es una de las relaciones más poderosas e influyentes en la vida humana, y ha sido celebrado y estudiado en todas las civilizaciones. En conclusión, la relación entre una madre y su hijo, con todas sus complejidades y desafíos, sigue siendo una de las más profundas y transformadoras en la experiencia humana. A lo largo de la historia, las madres han personificado el sacrificio, el amor y la fortaleza, incluso ante la ingratitud o el distanciamiento. El estoicismo nos enseña que, aunque no podamos controlar las acciones de los demás, sí podemos elegir cómo reaccionar ante ellas, encontrando paz y dignidad en nuestras propias virtudes. Al final, lo que define a una madre no es el reconocimiento que reciba, sino el amor y la sabiduría con los que enfrente las dificultades. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que haya sido enriquecedora. No olvides mantener siempre el espíritu de crecimiento y compasión en tu vida diaria. Hasta la próxima.